Lo que vamos a hacer es irnos a su cocina, a echar un vistazo en lo que tiene usted en su frigorífico, en los armarios de la cocina. Seguramente hay alimentos caducados o a punto de caducar, y también seguramente que alguna vez cuando ha tenido uno de esos productos caducados en sus manos se habrá preguntado qué pasaría si me lo tomara, si me lo comiera. Fíjese, cada español de media tira 163 kilos de comida al año. Es una cifra escandalosa, sobre todo ahora que hay más problemas económicos. ¿Qué pasa con la comida que caduca? Pues está con nosotros para hablar de este tema Emma Sánchez. Buenos días, Hola, Emma. buenos días. Ella es directora de Higiene y Seguridad Alimentaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Bueno, la pregunta que le queremos hacer, tenemos muchas porque es un tema que nos preocupa, que muchas veces nos hemos preguntado todos, pero ese dato, señora Sánchez, 163 kilos de comida, estamos despilfarrando, estamos haciendo algo mal. Estamos despilfarrando mucha comida. Es verdad que en Europa y en España se está desperdiciando mucha comida, pero la comida se está desperdiciando en toda la cadena alimentaria. Se desperdicia una parte en la producción, una parte en la distribución, una parte en la hostelería y una parte muy importante en el consumidor. Por distintos motivos, muchas veces porque planificamos mal nuestras compras, compramos más, y sobre todo porque también hay mucha confusión en lo que son las fechas de consumo preferente y las fechas de caducidad, que nos lleva muchas veces a desechar productos cuando no deberíamos desecharlos. Esa es una de las preguntas que queremos hacer esta mañana. Bueno, decía que hay otros países con datos peores, efectivamente. Sí. En Estados Unidos, por cada estadounidense se calcula que tiran al año como $2.000 en comida de media. ¿Cuál es la diferencia entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente de un alimento? A ver, ambas fechas tienen que ver con la vida útil del producto, pero son conceptos diferentes. La fecha de caducidad es la fecha hasta la cual el alimento es seguro. Una vez que se pasa esa fecha de caducidad, el alimento ya no tiene esa garantía de seguridad. Se utilizan las fechas de seguridad en alimentos que son microbiológicamente muy perecederos y que luego puede suponer un peligro para el consumidor si se consumen posterior a esa fecha. Son productos, determinados productos lácteos, productos cárnicos, productos de la pesca. La fecha de consumo preferente es la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades, es decir, conserva su color, su textura, su sabor. Sobrepasada esa fecha, el alimento puede ir perdiendo cualidades, puede estar más seco, puede estar más blando, pero sigue siendo seguro. Es decir, traspasada esa fecha de caducidad, el alimento se podría consumir siempre y cuando se haya conservado y almacenado en condiciones adecuadas, sin que suponga un riesgo inminente para la salud. Por lo tanto, algunos productos van a tener fecha de caducidad, otros elementos van a tener fecha de consumo preferente. Y lo que se pregunta mucha gente en su casa, va por un yogur. El yogur, vamos a poner este ejemplo, pero hay otros. Tiene una fecha de caducidad de hace 2 días. ¿Qué nos pasa o qué nos puede pasar si nos tomamos un alimento caducado? A ver, el yogur tiene fecha de caducidad. Una vez que superamos esa fecha de caducidad, ya no hay esa garantía de seguridad y hay un riesgo. Eso no significa que cada vez que comamos un alimento caducado vayamos a sufrir una intoxicación alimentaria, pero evidentemente traspasada esa fecha de caducidad existe un riesgo. El yogur es un alimento ácido que soporta bastante bien la presencia de bacterias patógenas, pero el fabricante ya no nos garantiza esa seguridad una vez pasada esa fecha de caducidad. ¿Y con qué alimentos debemos ser más respetuosos, señora Sánchez? ¿Con qué alimentos debemos decir no, esto es que caduca hoy y no me lo tomo? En general, los productos que tengan una fecha de caducidad, en el momento que se supera la fecha de caducidad, ya existe un riesgo. Los alimentos frescos también tenemos que ser más cuidadosos que los alimentos procesados. Lo que tenemos que saber diferenciar bien es ese alimento que el fabricante nos ha marcado una fecha de caducidad, que ya puede existir un riesgo, a ese fabricante que nos ha establecido una fecha de consumo preferente, que entonces el producto después seguiría siendo seguro, aunque pierda ciertas cualidades. Estábamos viendo antes una imagen del pan de molde, que es otro de los alimentos que caduca y mucha gente se lo sigue tomando un día, 2 días después. ¿Este estaría entre los más peligrosos, los menos? No, el pan de molde es un producto bastante seco. Los productos que son secos, digamos que son más seguros. ¿Qué le ocurre al pan de molde? Que ya va perdiendo sus características. Ya se va quedando, en unos casos, más duro, más rancio, más con distinto sabor. Eso no significa que sea un peligro el consumir ese producto ya caducado. ¿Y el huevo? El huevo son fechas de consumo preferente. El huevo, si se mantiene en unas condiciones adecuadas, podría aumentar un poquito el consumo después de esa fecha de consumo preferente, siempre y cuando
se haya mantenido y conservado en unas condiciones adecuadas. El huevo tiene fecha de consumo preferente, no tiene fecha de caducidad. Bueno, hay un debate aquí que querré saber su opinión, porque hay algunos expertos, incluso están planteándolo a nivel europeo, que piensan que esto de la fecha de caducidad es un poco la excusa de algunos fabricantes para hacer una vida más corta de los alimentos, producir más, tener más beneficios, comprar más. ¿Puede haber este problema? Es decir, ¿puede que los fabricantes estén haciendo fechas de caducidad con vida demasiado corta de los alimentos, o esto está completamente regulado? A ver, las fechas de caducidad las establece el fabricante, es verdad que esas las establece el fabricante, pero en general al fabricante tampoco le interesa acortar demasiado las fechas de caducidad, porque luego su distribución se le va a dificultar. Es verdad que manejan ciertos márgenes de seguridad. La legislación establece que sea el fabricante el que establezca la fecha de caducidad. Nosotros, las administraciones sanitarias... En eso no pueden hacer nada, ¿no? Claro, podemos, o sea, si un fabricante establece una fecha de caducidad demasiado larga que puede suponer un riesgo para la salud, sí podemos obligarles a que las acorte, pero si un fabricante, por motivos de seguridad o porque la distribución que le haya comprobado que se rompe la cadena de frío en muchas ocasiones, quiere acortar ese margen de seguridad para dar esa garantía adicional al consumidor, nosotros no podemos impedirlo. Y hay productos que no caducan. Yo pensando, el vino, se me ocurre que sí, puede estar peor de sabor, pero no caduca. Hay alimentos que no caducan. Hay alimentos que son muy estables microbiológicamente, con lo cual no hay una caducidad, no pierden esa seguridad. Lo que es verdad que se van deteriorando con el tiempo. La legislación, incluso hay determinados alimentos que no obligan ni siquiera a marcar una fecha de duración mínima, como el vino, las bebidas alcohólicas, ninguna bebida alcohólica. La miel también dura mucho, ¿no? La miel dura mucho porque tiene una actividad de agua muy baja. Los vinagres, las sales, los chicles, por ejemplo, son alimentos que no tienen fecha. Y luego hay una cosa que nos ha llamado la atención: tiendas, supermercados, que ven que se acerca la fecha de caducidad y que entonces rebajan los precios. ¿Esto es seguro? ¿Esto se puede hacer? Rebajan los precios para no tenerse que deshacer de productos que no van a poder vender porque caducan. Vale, un alimento cuando está cercano a la fecha de caducidad todavía está, digamos, en su fase de vida útil. Es decir, que un alimento cercano a la fecha de caducidad todavía mantiene esos criterios de seguridad, con lo cual es un alimento que se puede vender. Si un establecimiento decide, por motivos de gestión de su stock, decide rebajar o ofertar determinados alimentos próximos a su fecha de caducidad, podría hacerlo, siempre y cuando el consumidor pueda ver esa fecha de caducidad y decidir si quiere comprar un producto a un precio más bajo, pero sabiendo que tiene que consumirlo al día siguiente o 2 días. También es una forma de desperdiciar menos alimentos. Otra cosa diferente es que vendiera o suministrara productos rebasada la fecha de caducidad. Es que ahí es donde quiero ir. ¿Qué pasa? Porque con la crisis hemos tenido una imagen muy desgraciada y que va más. Esos contenedores de supermercados con alimentos, los supermercados los depositan en contenedores y la gente que no tiene posibilidades ni que comer va a los contenedores y se encuentra muchas veces, supongo, señora Sánchez, con alimentos que ya están caducados. Por lo tanto, lo que están haciendo puede poner o no puede poner en riesgo su salud. A ver, la seguridad alimentaria es algo que va mucho más allá de la caducidad de los alimentos o no. El hecho de estar almacenado un alimento en un cubo de la basura, pues evidentemente no mantiene ninguna de las condiciones mínimamente higiénicas, mínimamente de temperatura, más allá de la fecha de caducidad o no. Entonces es un drama realmente que las personas cojan la comida del cubo de basura y evidentemente claro que hay un riesgo. No cumple ninguna de las condiciones, es el sentido común. La comida en un cubo de basura no cumpliría ningún requisito de ningún tipo. Y luego hemos leído también algunos estudios que dicen que hay un 20% de los supermercados españoles que tienen que acabar pues deshaciéndose de entre un 1 y un 20% de sus alimentos. Y a veces los donan a ONGs o los donan a sitios, suponemos que en las condiciones, claro, adecuadas. Es una de las medidas que se intenta promocionar y que muchas veces también a nivel de la Unión Europea intenta promocionar que haya esa donación de alimentos. Esos alimentos, en vez de tirarlos, pues que se donen a ONGs. Y muy brevemente para terminar, los cosméticos, aunque yo sé que usted es de alimentación, pero los cosméticos también caducan o por lo menos pierden sus propiedades, ¿no? Los cosméticos van perdiendo. Lo mío es seguridad alimentaria, yo no trabajo con cosméticos, pero es verdad que cualquier producto va perdiendo esas propiedades. Entonces, un producto que tenga unas funciones a lo largo de un tiempo no las cumplirá. Es verdad cuando se abren los productos... No, pero no puede ser lo mismo.
y sé que se marcan fechas una vez que están los cosméticos abiertos, pero lo mío es la alimentación. Bueno, ya lo sé. Bueno, creo, leyendo, que son los contornos de ojos y los cosméticos para bebés lo que antes caduca, ¿Sí? con lo que valen encima. Bueno, pues Emma Sánchez, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, que a partir de ahora encantada. vamos a tener claras más cosas cuando vayamos a hacer la compra al supermercado o al frigorífico a tomar algún alimento. Gracias por estar esta Muchas mañana con gracias. nosotros.